100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. En mi opinión, es imposible responder a las preguntas que usted me ha honrado. El mismo Barón de Humboldt, con su universalidad de conocimientos teóricos y prácticos, apenas lo haría con exactitud, porque aunque una parte de la estadística y revolución de América es conocida, me atrevo a asegurar que la mayor está cubierta de nieblas y por consecuencia solo se pueden ofrecer conjeturas más o menos aproximadas, sobre todo en lo relativo a la suerte futura y los verdaderos proyectos de los americanos. Pues cuántas combinaciones suministra la historia de las naciones. De otras tantas es susceptible la nuestra por su posición física, por las vicisitudes de la guerra y por los cálculos de la política. Como me conceptúo obligado a prestar atención a la apreciable carta de usted, no menos que a sus filantrópicas miras, me animo a dirigirle estas líneas, en las cuales ciertamente no hallará usted las ideas luminosas que desea, mas sí las ingenuas expresiones de mis pensamientos. 3 siglos ha, dice usted, que empezaron las barbaridades que los españoles cometieron en el grande hemisferio de Colón. Barbaridades que la presente edad ha rechazado como fabulosas, porque parecen superiores a las perversidades humanas y jamás se harían creídas por los críticos modernos, si constantes y repetidos documentos no testificasen estas infaustas verdades. El filantrópico obispo de Chiapas, el apóstol de América, Las Casas, ha dejado a la posteridad una breve relación de ellas, extractadas de las sumarias que siguieron en Sevilla a los conquistadores, con el testimonio de cuantas personas respetables había entonces en el Nuevo Mundo, y con los procesos mismos que los tiranos se hicieron entre sí, como consta por los más sublimes historiadores de aquel tiempo. Todos los imparciales han hecho justicia al celo, verdad y virtudes de aquel amigo de la humanidad, que con tanto fervor y firmeza denunció ante su gobierno y contemporáneos los actos más horrorosos de un frenesí sanguinario. Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. El día de hoy tendremos un programa especial con el profesor Juan Guillermo Gómez, con el que hablaremos de un tema bastante interesante, la Carta de Jamaica. El profesor Juan Guillermo Gómez es profesor de la Universidad de Antioquia y de la Universidad Nacional, doctor en filosofía y autor de múltiples escritos de crítica e historiografía literaria. Y recientemente escribió un texto titulado La Carta de Jamaica, 200 años después, vigencia y memoria de Bolívar. Escuchábamos al inicio del programa un fragmento de esta carta escrita por Simón Bolívar en 1815 desde Jamaica. Vamos a entrar entonces en materia con este interesante tema. Profesor Juan Guillermo, hablemos un poco de la figura de Simón Bolívar entre 1810 y 1814, previo a todos esos avatares del exilio y también previo a lo que sería la escritura de la Carta de Jamaica. Bueno, ante todo, gracias Mauricio por esta invitación, también la ocasión de que desde la Universidad Nacional, desde la radio de la Universidad Nacional podamos abordar estos asuntos de gran interés nacional, como es la figura de Bolívar y su impacto en la vida histórica colombiana, entre otras cosas porque desde el año pasado que se cumplieron los 200 años del famosísimo discurso de Angostura, también los 200 años de la batalla de Boyacá y los 200 años también el 17 de diciembre de 1819 se cumplían los 200 años pues el año pasado, el 17 de diciembre del 2019, de la fundación de la República de Colombia, la constitución realmente de la República de Colombia, pasaron de agaches. La Universidad Colombiana, la Academia Colombiana, creo que también el gobierno colombiano estaba muy interesado en silenciar y acallar el tema bolivariano por los asuntos que nos tienen aquí involucrados contra el régimen o contra el gobierno, no régimen del gobierno de Maduro y también
pues la secuela que ha tenido, por supuesto, la figura de Chávez entre nosotros. Bueno, eso por primero. Y antes de contestar tu pregunta, quisiera remitirme, así sea muy brevemente, a los primeros años de Bolívar, a los primeros 20 años de Bolívar. Pues Bolívar nace en 1783 y ya a sus 20 años, en 1803, pues ya había cumplido casi el ciclo que nosotros cumplimos en toda nuestra vida. Se le habían muerto los dos padres, había viajado a Europa, había estudiado apasionadamente, era un lector apasionado, había mantenido también entonces a pesar de que había tenido una educación con Simón Rodríguez, también una especie de autodidactismo, se había casado y había enviudado. Ya en 1803 Bolívar es un hombre libre, así que también retorna a Europa, allí vuelve a reencontrarse con su maestro Simón Rodríguez, tiene esta famosísima experiencia de haber visto, si no directamente, si estaba en París en la coronación como emperador de Napoleón en 1804, viaja a Roma, sabemos todas estas peripecias de haber subido a los montes romanos para declarar entonces su fe en la libertad americana, supuestamente también había conocido a Humboldt, bueno, todas estas historias que se entretejen, y llegamos entonces, había retornado a través de Hamburgo a Estados Unidos, había ido a Estados Unidos y ya en 1807 se habían nuevamente instalado como un gran propietario más, porque era uno de los hombres más acaudalados, si no el más acaudalado, familia venezolana, es decir, dueño de haciendas, de esclavos, de ganado, de terrenos gigantes, y tenía que librar, como todo hombre de hacienda, problemas que tenían que ver con la división de los terrenos y con había sido pues la vida de Bolívar hasta 1810, es decir, un dandy, un playboy, muy afortunado con las mujeres, muy mujeriego, muy parachín y muy derrochador. Hasta allí entonces era la figura de Bolívar hasta 1810. Ya a partir de 1810 ya ingresa realmente a la vida pública en Venezuela, y ingresa de una forma que también está asociada a su altísimo rango social, y es haber sido, si no directamente designado, si autodesignado para viajar a Londres, no tanto para definir la independencia de Venezuela, sino a explicarle al gobierno inglés la posición de la audiencia, de la Junta de Caracas, que no había reclamado todavía la independencia, pero estaba en camino de reclamar la independencia de España. Recordemos que en España, Napoleón había invadido en 1808 a España, tras el Tratado de Fontainebleau en 1807, la invasión española había obligado entonces a los reyes españoles, es decir, a Fernando VII y Carlos IV, en Bayona. Napoleón había obligado a abdicar de la corona, la había asumido entonces el reinado de España, el hermano de Napoleón, el famosísimo Pepe Botellas, y España estaba prácticamente invadida. En el marco entonces de esa invasión es que se inicia el gran ciclo de las independencias de las naciones hispanoamericanas. Entonces ya Bolívar en 1810, como era un hombre acaudalado, es el que la Junta de Caracas había designado a Luis López Méndez para explicar el asunto de la Junta la Junta de Gobierno. Y entonces viaja a Londres. Allí en Londres entonces van a ir también como secretario Andrés Bello, porque Andrés Bello, que era 2 años mayor que Bolívar, había sido un muy juiciosísimo, funcionario de la Capitanía General de Venezuela. Él había aprendido justamente inglés en la marcha de la construcción del primer periódico de Venezuela, la Gaceta de Caracas, con el fin de informar, es decir, de desinformar los asuntos venezolanos. Para eso nace la prensa, para desinformar, y allí había tenido ocasión de traer la maquinaria, la prensa desde Jamaica, y así había aprendido entonces con estos hombres el inglés. Él también sabía el francés y naturalmente el latín. Era un hombre que va a constituirse una de las figuras más grandes del pensamiento americano del siglo XIX. Entonces allí viajan ellos tres y allí van a conocer a Miranda justamente en Londres. Luego retorna ese mismo, ellos viajan en mayo, retorna en diciembre de 1810. Luego Miranda viene a Venezuela, asume después en 1811 como el presidente de la Primera República Venezolana. Luego en 1812 viene el debacle, pierde Miranda el poder, y de hecho Bolívar se va a encargar de entregar a las autoridades españolas al general Miranda, en el supuesto de que había traicionado la patria, en el supuesto de que se iba a escapar con unos dineros
Esto es uno de los episodios más lamentables y más feos. Lo que pasa es que como nosotros no hemos tenido nunca poder, ni hemos estado en grandes actuaciones, entonces pasamos inadvertidas nuestras acciones. Bolívar esta es impresionante, ya evidentemente entrega a Miranda y en 1817 Miranda, 5 años después, va a morir en la cárcel española. Es decir, Miranda muere verdaderamente traicionado y justamente encarcelado por las autoridades españolas, algo que el mismo Andrés Bello jamás le perdonó. Cuando uno lee ese extraordinario y bellísimo poema fundacional de la literatura hispanoamericana, que es el poema de las Silvas Americanas de Andrés Bello, al final Andrés Bello nunca le perdona a Bolívar. Y sí tiene unas estrofas muy largas sobre el general Miranda y su papel en la independencia, pero cuando habla de Bolívar dice: otros poetas con mayor talento hablarán del gran Bolívar. Bolívar nunca tampoco se lo perdonó. Profe, en ese orden de ideas, ¿qué pasa entonces cuando viene la Reconquista y muchos patriotas prefieren quedarse, dar la vida, ser fusilados, y Bolívar huye hacia las Antillas, decide marcharse y está en este trasegar entre Haití, que ha venido también en su proceso independentista, y luego en Jamaica? ¿Cuál es ese contexto de un Bolívar en el exilio? Bueno, Bolívar tuvo que pagar también, aun cuando no fue entregado por las autoridades españolas, el fracaso de la Segunda República. Recordemos que Bolívar había viajado a Cartagena en 1812, allí en diciembre de 1812 había escrito un magnífico manifiesto de Cartagena, que es realmente una de las páginas más importantes, no solamente políticas, sino sociológicas. Antes de que hubiera sociología, ya había un elemento protosociológico en la comprensión de los asuntos sociales en América. Luego viene la campaña en el Magdalena, después va a subir en 1813 a hacer la campaña Admirable, llega a mediados del año a Caracas, se proclaman como presidente de la Segunda República, pero ya poco después, un año después, va a fracasar nuevamente frente a las autoridades españolas por lo siguiente, porque también Napoleón había sido derrotado en Europa, así que ya había retornado después de la fracasadísima campaña en Rusia. Napoleón había tenido que declinar buena parte de sus pretensiones, pues prácticamente Napoleón estaba ya derrotado a finales de 1812. En 1813, en diciembre, retorna, devuelve el trono a Fernando VII y Fernando VII organiza la famosísima expedición, la más grande expedición militar que había tenido hasta ese momento la América hispana, de más de 10.000 hombres, con Pablo Morillo en la cabeza. Así que ya el retorno de las tropas españolas reforzadas, luego de la caída de Napoleón, el retorno de Fernando VII, porque Fernando VII entonces inicia una verdadera campaña antiliberal también, destroza la Constitución de Cádiz en España, persigue a los liberales y de paso pues entonces restaura el trono, las posesiones americanas que se habían perdido entre 1808 y 1814, pretende entonces recuperarlas, y allí es cuando viene Pablo Morillo, que hace, y las tropas también, hace fracasar la empresa militarista de Bolívar. Y entonces ya Bolívar derrotado, había sido encomendado también de paso por Camilo Torres para el sitio de Cartagena, pero los mismos cartageneros se pusieron en desacuerdo de la autoridad militar de Bolívar y entonces en ese marco de circunstancias tan adversas huye a Jamaica en 1815. Profe, ahora sí hablemos un poco entonces de lo que, estando Bolívar en Jamaica, inspira este texto conocido como la Carta de Jamaica, y cuáles son los principales postulados que trae esta carta. Bueno, la Carta de Jamaica sabemos que en principio estaba dirigida a un ciudadano. Después se supo que era dirigida a un ciudadano inglés, Henry Cullen. La carta se escribe primero, entonces hace una versión publicada en inglés. La versión española se publica muy tardíamente, hasta después de la muerte de Bolívar, en 1832. La carta, incluso sus originales van a aparecer solamente hasta recientemente, hasta 2015 se rescatan los originales de los archivos de Manuelita Sáenz en el Ecuador. Recientemente incluso hubo una publicación justamente para los 200 años, sino que todo esto de la celebración de la Carta de Jamaica en el 2015 se enmarca en los sucesos de la crisis venezolana, del desprestigio de Maduro, de la campaña antimadurista que se genera en todo el continente, y de este modo pues lo que iba a ser realmente desde UNASUR, una celebración continental, queda empañada por estas circunstancias. Bueno, la
la Carta de Jamaica entonces va a tener esos sucesos. Además hay una cosa muy trágica, digamos, dramática para la Carta de Jamaica, y es que había desaparecido ya el periódico más importante que suministraba las mejores y más importantes noticias de los acontecimientos americanos, que era el periódico que en Inglaterra publicaba este gran José María Blanco White, que era el periódico del Español. Entonces el Español sí constituía realmente la fuente de información más importante para toda América. Y desafortunadamente, por ejemplo, tanto lo que nosotros llamamos el Memorial de Agravios de Camilo Torres, como la Carta Jamaica de Bolívar, que son tal vez los documentos más importantes, inspiradores de la independencia americana, no se publicaron en ese periódico. Creo que el de Camilo Torres, si no recuerdo, se perdió en medio de las circunstancias del envío, y luego el de Bolívar ya había desaparecido el periódico, porque el periódico se iba a publicar entre 1808 a 1814, que entre otras cosas, entre nosotros no ha habido un estudio sistemático y a fondo de la importancia de ese periódico para la independencia americana. Sí, eso es ha habido muchos libros de la independencia, pero el estudio del español de José María Blanco White, que incluso buena parte de esos artículos también, bueno, no buena parte, pero una parte todavía no muy descifrada de cuáles fueron las contribuciones de Andrés Bello, tampoco se ha estudiado a fondo. Entonces lo de José María Blanco White, que había sido justamente un cura español muy dotado, uno de los hombres más brillantes del pensamiento español, de origen irlandés. Él se llamaba José María Blanco, se había cambiado el apellido White por Blanco. Luego, cuando retorna entonces a Inglaterra, la patria de sus mayores, de sus bisabuelos o abuelos, él recupera el apellido White y se conoce en la historia del pensamiento como José María Blanco White. Y este señor también colaboró con Andrés Bello y fue el primero que, incluso antes de Andrés Bello hacer la Biblioteca Americana de 1823, ha publicado El Mensajero de Londres, que fue el primer periódico que hay de tratar de unir la unión del pensamiento hispanoamericano, ¿sí? El Mensajero de Londres. Bueno, Blanco White entonces es una figura muy desconocida entre nosotros, una figura gigante de la cultura española y tal vez, como después diría Marcelino Meléndez y Pelayo, el más importante de los heterodoxos españoles. Blanco White pues renuncia a la Iglesia Católica, renuncia a su lengua, renuncia a su patria, escribe en inglés, escribe su autobiografía en inglés, que solamente fue publicada parcialmente en 1975 por español Juan Goytisolo, y la autobiografía de Blanco White solo se publicó hasta recientemente, creo que en el 2011 me parece, completa. Y es una de las figuras más importantes y un estudio sistemático del periódico El Español. En México sí lo han hecho, pero en Colombia no se ha hecho. Y entonces perdimos la oportunidad que justamente uno de los documentos más importantes nuestros, tanto la Carta Jamaica, porque ya había desaparecido el periódico, como, por ejemplo, el Memorial de Agravios, o el llamado Memorial de Agravios de Camilo Torres, no se hayan conocido continentalmente en su momento, que hubiera tenido una repercusión enorme. Ahora, lo de la Carta Jamaica, me preguntaste. Bueno, los contenidos siguen teniendo una actualidad justamente porque no se han realizado. Cuando yo hablo del utopismo francés, por ejemplo, de Charles Fourier, dije, ¿cuál es la actualidad del utopismo francés? Pues que no se ha realizado. La humanidad hermanada no se ha realizado. Eso pasa con la Carta Jamaica, la unidad continental. No reclamaba una unidad política de todos los países americanos, pero sí unas estrategias de acercamiento de todos los países de las naciones americanas, de México a la Argentina. Es decir, lo que no hemos podido hacer, el latinoamericanismo. Aquí se ha impuesto es el panamericanismo, es decir, la perversa versión norteamericana para poder dividir a las naciones americanas y ellos mantener una hegemonía diplomática y militar y política enorme. Esta entonces, la idea de constituir una nación, no era propiamente una nación, como dice García Márquez, no era, la novela de García Márquez es un poco romantizada de la figura de Bolívar, e incluso porque ni siquiera en la novela de García Márquez se ve el contexto internacional, ¿sí? Sino que es el últimos días de Bolívar en medio de su ya tragedia, ya de su enfermedad, de sus disputas, pero ni siquiera tiene un contexto ni latinoamericano ni mundial. Es una novela de alguna manera interesante, pero no universal realmente. Entonces Bolívar allí también expresa la idea de que nos independicemos de España. La independencia de España no era justamente en el momento más dramático donde Bolívar estaba ya con el agua al cuello, por decirlo así, o con el lodo realmente al cuello, es decir, había toda las circunstancias políticas adversas y sigue reclamando la independencia americana. También es un llamado
invito a los países europeos a que se pongan, digamos, en la tarea histórica que les compete a ellos como naciones ilustradas, como denuncia a las barbaries del Imperio Español, es decir, a la infame trato y maltrato de los americanos. Luego también la Carta Jamaica contiene aspectos muy importantes y era el republicanismo. Es que fíjate que hasta 1822 todavía un San Martín insistía en la necesidad de traer monarcas a América. Los mismos argentinos habían ofrecido a la reina portuguesa, hermana de Fernando VII, el trono real para los países del Río de la Plata. Es decir, en México mismo, fíjate que también Iturbide se proclama también posteriormente como emperador, es decir, como el emperador mexicano. Es decir, el monarquismo, porque el monarquismo estaba a la orden del día, era el momento en que justamente Europa había retornado, era la época de la Santa Alianza, y entonces el retorno a las monarquías absolutas, ¿sí?, al absolutismo monárquico, era, digamos, el planteamiento fundamental. Solo América sí era republicana, Estados Unidos era republicano, pero el resto de Europa había retornado a la monarquía absoluta, y nuestros países todavía, gran parte de los criollos americanos, o sea, las élites americanas, todavía pensaban que el monarquismo. Recuerda que justamente cuando Bolívar se encuentra en 1821 en Santa Ana con Pablo Morillo, ¿sí?, que ya decide Pablo Morillo salir, y él va a Guayaquil a decirle a San Martín, no, aquí monarcas no, porque justamente San Martín había enviado a este gran colombiano, Juan García del Río, cartagenero, un hijo hijo natural, pero hijo del más rico, o el hombre más rico de Cartagena, y con una mulata, creo que de Turbaco. Juan García del Río, que además trabajó con San Martín, trabajó con Santa Cruz, después va a trabajar con Santa Ana, es decir, con todos los santos menos con los colombianos actuales, pero él fue una figura grandísima en el continente americano. Él había sido enviado en 1821 a Londres por San Martín, lo dice en la biografía de San Martín, John Lynch, a Londres a conseguir una figura monárquica para Perú. Incluso los mismos peruanos habían, digamos, entre comillas, soportado el protectorado de San Martín por el hecho de que él les había dicho que les traía un monarca. Entonces, en 1815, hablar de republicanismo, claro, mira que Brasil se propone un monarca, claro, un buen monarca, y la monarquía brasilera se recuerda hoy hasta con cierta nostalgia, la del siglo XIX, pero el republicanismo era muy importante. Y nosotros somos una nación republicana hace 200 años, ¿no? Ya constituidos, y tiene eso una particular importancia. No ha sido también tan afortunada nuestra república. Hay monarquías mucho más democráticas en el mundo actualmente, pensemos nomás en la de Noruega, el apoyo que tienen las monarquías europeas muy grandes, no la de los españoles, que es un fracaso y espantosos estos Borbones, pero la monarquía es muy respetada también en Europa todavía, ¿no es cierto? En Inglaterra o en Noruega o en Suecia todavía hay muchas monarquías, pero nuestra salida monárquica, como la expresa ahí Bolívar, era obvia y natural. Es decir, ¿quién se podría realmente, a quiénes traíamos? Es que cuando uno ve las actas de las juntas de lo que llaman los gritos de independencia, las actas de 1810, dicen, no, que venga Fernando VII. Uno decía, ¿se están burlando o qué? Si Fernando VII está encarcelado y acaba de venir a Fernando VII, a Mariquita, a proclamarse rey de Mariquita. Es decir, era verdaderamente un poco demencial esto. Uno dice, ¿esto es burla o eso es en serio que están llamando a la monarquía? Pero claro, teníamos un monarca en la cabeza. Eso lo expresa muy claramente la novela La Marquesa de Yolombó, de Tomás Carrasquilla, donde muestra cómo al nacimiento, que cuando se proclama Carlos IV rey, la marquesa le envía al niño Fernando VII la bandeja, o el futuro Fernando VII, la bandeja de oro, que le va a significar pues después su nombramiento de monarca. Es tan arraigada ese sentimiento monárquico que recuerdo muy bien que cuando aquí vinieron por única vez los reyes españoles, que deberían estar como la Biblioteca España caída en ruinas, el discurso presidencial de Uribe Vélez dice, ya se cumplió el sueño de la Marquesa de Yolombó, tenemos un rey entre nosotros. Sí, y termina el discurso diciendo, es que Colombia es hechura de la espada y la cruz. Una frase inconstitucional, por eso debería haber caído el presidente de Colombia. No por los falsos positivos, sino que eso viola el primer artículo de nuestra Constitución. Nosotros somos un pueblo multicultural y republicano, no monárquico. Nosotros no somos hechura de espada y la cruz. Sabemos que los consejeros culturales de Uribe creo que eran más perversos que sus consejeros militares, pero esa frase verdaderamente debería estar para la historia de las infamias en Colombia.
Muy contraria es la política de un rey, cuya inclinación constante se dirige al aumento de sus posesiones, riquezas y facultades. Con razón, porque su autoridad crece con esas adquisiciones, tanto con respecto a sus vecinos como a sus propios vasallos, que temen a él un poder tan formidable, cuanto es su imperio que se conserva por medio de la guerra y de las conquistas. Por estas razones, pienso que los americanos ansiosos de paz, ciencias, artes, comercio y agricultura preferirían las repúblicas a los reinos, y me parece que estos deseos se conforman con las miras de la Europa. No convengo en el sistema federal entre los populares y representativos, por ser demasiado perfecto y exigir virtudes y talentos políticos muy superiores a los nuestros. Por igual razón, rehúso a la monarquía mixta de aristocracia y democracia, que tanta fortuna y esplendor ha procurado en la Inglaterra. No siéndonos posible lograr entre las repúblicas y monarquías lo más perfecto y acabado, evitemos caer en anarquías demagógicas o en tiranías monócratas. Busquemos un medio entre extremos opuestos que nos conducirían a los mismos escollos, a la infelicidad y al deshonor. Voy a arriesgar el resultado de mis cavilaciones sobre la suerte futura de América, no la mejor, sino la que sea más asequible. Escuchábamos un fragmento de la Carta de Jamaica escrita por Simón Bolívar. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy, pero los vamos a invitar para una segunda parte, donde también con la compañía del profesor Juan Guillermo Gómez seguiremos hablando sobre el tema de la Carta de Jamaica, sus avatares, sus impactos, su vigencia y también su memoria en la actualidad. Agradecemos a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster y a ustedes los esperamos para que sigan escuchando este programa. Hasta pronto. 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.